Aquí tenemos a nuestro manager de confianza, TS7 de nuevo, esta vez a los mandos del Borussia Dortmund. En el día de hoy tenemos un nuevo vídeo para el canal, tenemos un modo carrera en FC24 en el que vamos a aceptar cada una de las ofertas que vengan. Así es, por cada oferta que vengan a por un jugador nosotros deberemos de venderlo sin poner oposición. Y eso significa que no vamos a poder negociar, es decir, si nos viene una oferta por un jugador por dinero más intercambio de otro jugador, tenemos que aceptarla nos guste o no. Hemos elegido al Borussia Dortmund ya que en la vida real es un equipo que suele vender bastantes jugadores y que cada estrella que tiene se la quita. Así que el reto tendrá que ser conseguir estar lo más alto posible en la Bundesliga y en Champions, reconstruyendo el equipo que nos dejen después de quitarnos a todos los jugadores que quiera la IA. Actualmente tenemos 81 millones, pero yo creo que esto se puede ir bastante fácil a partir de los 200 y pico millones de euros. Aquí tenemos la plantilla inicial. Jodería mucho que me quitaran algunos jugadores como Adeyemi, Moukoko o alguno de estos, pero vamos a ver qué nos dejan. Por aquí tenemos nuestra primera oferta. Nos llega una oferta del Manchester United por Sebastian Haller, que nos ofrecen 6,7 millones de euros y además un jugador, en este caso Diogo Dalot. Vamos a aceptar la oferta tal cual nos viene. Además yo creo que es bastante buena oferta, que ya tendríamos a nuestro primer jugador vendido. Negociamos con Diogo Dalot. Por aquí tenemos la cantera y como estáis viendo hay un jugador que es bastante interesante, alemán, 64 de media, 94 de potencial. Será uno de los jugadores que subamos al primer equipo, sobre todo teniendo en cuenta que nos acaban de quitar a Sebastian Haller. Aquí tenemos nuestro primer fichaje de este modo carrera. Llega Diogo Dalot al Borussia Dortmund. Ahí está saludándose con nuestro entrenador, que como ya sabéis vendemos a Sebastian Haller por Diogo Dalot más dinero. Ponemos por aquí a nuestro primer fichaje y vamos a ver qué ofertas llegan. Atención, segunda oferta que nos llega, en este caso por un jugador de la cantera. No me interesa mucho este jugador, así que no me importa, me lo quiten. Nueva oferta en el Borussia Dortmund. Las oficinas están que arden y la verdad que esta oferta sí que me va a tocar las narices. Nos van a quitar a un jugador que a mí particularmente me gusta bastante, Niklas Süle, 84 de media. Creo que nos quita prácticamente el mejor jugador que tenemos. La tenemos que aceptar. Se va a ir al Bayer Leverkusen por 58 millones de euros. Ojo, porque nos llega otra oferta por un jugador clave. Y antes lo digo, antes nos lo quitan. Ya había dicho que no quería que me quitaran a jugadores como a Karim Adeyemi, pero ahí está, nos llega una oferta de Chelsea por 52 millones de euros, que podemos sacar hasta 70, pero como ya sabéis tenemos que aceptarla según viene. Por aquí se nos marcha Niklas Süle por 57 millones de euros al Bayer Leverkusen. Por aquí se marcha otra estrella, se nos marcha Karim Adeyemi al Chelsea por unos 52 millones y medio de euros. No me lo puedo creer, nueva oferta en el Borussia Dortmund. Vienen a por Marco Reus, el jugador que se caracteriza por haber aguantado muchos años en el Borussia Dortmund. Lo vamos a tener que vender por unos 17 millones de euros a la Roma. Esta venta también me duele mucho. Ahí está, se nos marcha un Marco Reus. Ahí está, la Roma por 17 millones de euros. Capitán del Borussia Dortmund, pero le tenemos que decir adiós. Y dos ofertas más, no me lo puedo creer, pero ¿qué está pasando? Nos están quitando absolutamente a todo el equipo. Nos viene una oferta por Ryerson, este no me preocupa nada, la verdad. Pero nos van a quitar a Moukoko por 22 millones de euros. Encima acaba contrato, así que creo que se va por menos dinero del que le podríamos sacar. Se nos marcha otra joven promesa, no me lo puedo creer. Nos han quitado ya 3 delanteros, Sebastian Haller, Moukoko y Adeyemi. Ahí tenemos, le decimos adiós a una de las mayores promesas de Europa, Youssoufa Moukoko. Abandona nuestro club para unirse a las filas del Milan por 22 millones y medio de euros. Y ahí está también, se nos marcha Ryerson al Niza por 16 millones. No me lo puedo creer, que dejen de llegar ofertas ya. Ahora viene la Roma otra vez. Qué pesados a quitarnos a Hummel. Pues nada, otro central que nos quitan y por aquí llega otra oferta de cámara que finalmente no se había marchado. La tenemos que aceptar también. Se nos marcha Max Hummels a la Roma por 12 millones y medio. Otra oferta, nos llega una oferta por Dalot del Milan. Esta oferta creo que no la vamos a aceptar, así que no vamos a vender a Diogo Dalot porque acaba de fichar, o sea, no es del Dortmund. Entonces un jugador que hemos fichado nosotros no le vamos a vender. Y nueva oferta por un jugador nuestro, pero ¿qué es esto? Que dejen de quitarme ya jugadores, por favor. Marius Wolf, otro lateral derecho que se nos marcha por 12 millones y medio. Y otra oferta más. ¿Qué hace el Sevilla viniendo con 65 millones de euros a por Jules Brandt? No lo entiendo. Otra oferta que tenemos que aceptar, vendemos al alemán también. Ahí está, se nos marcha Wolf por 12 millones al Galatasaray. Aquí tenemos la venta de Jules Brandt, también nos deshacemos de otro jugador. Se marcha al Sevilla por 65 millones de euros. Vamos a hacer una pequeña autorización y como veis tenemos ahora mismo 339 millones de euros en caja. Por aquí nos llega una nueva oferta, en este caso el Athletic Club viene a por Meunier. La aceptamos sin negociar y ahí está, se marcha vendido.
Vamos a ir a por el primer fichaje de este modo carrera. Vamos a ir a por el central portugués Antonio Silva. Llega el primer fichaje al Borussia Dortmund. Ahí tenemos a nuestro central procedente del Benfica por 32 millones de euros. Vamos a subir a la joya alemana que tenemos en la cantera. 94 de potencial, 5 de pierna mala, 4 de filigranas. Vamos a subir a este jugador al primer equipo. El segundo fichaje que va a hacer este Borussia Dortmund es un fichaje que seguro os va a sorprender bastante, y es que vamos a fichar al jugador de Manchester United, Anthony. Ahí lo tenemos posando con la camiseta, con el número 10 Anthony. Ahí lo tenemos, que llega por 50 millones de euros, procedente del Manchester United. Ahí está, lo ponemos y vamos a ir a por otro. Vamos a por otro fichaje, vamos a por un delantero centro. En este caso vamos a por esta joven promesa canadiense, 80 de media, jugador del Los Light, 5 de pierna mala. Vamos a ofrecerles 35 millones de euros. Lo aceptan a la primera, ahí está. Llega a nuestras oficinas, llega el jugador canadiense Jonathan David por unos 35 millones de euros. Entramos en el último día de mercado, tan solo nos quedan 10 horas de mercado de fichajes y vamos a ver cuántos jugadores nos quitan y cuántos acabamos fichando nosotros. Primera hora de mercado, no viene ninguna oferta. Vamos a por otro fichaje más, aquí no para la fiesta. Vamos a por Gonzalo Inacio, vamos a por otro central. Aceptan a la primera nuestra oferta por Gonzalo Inacio, la nueva incorporación del Borussia Dortmund, por 38 millones de euros. Esperad que llegue otro fichaje. Cuidadito con esta estrella. Cuidadito con esta estrella, que hemos fichado a Jadon Sancho, procedente del Manchester United. Ahí está Sancho Panza, que deja Inglaterra para venir a Alemania por 53 millones de euros. No os vayáis todavía, que aún queda más. Aquí acabamos de fichar a Cucurella para el lateral izquierdo por 30 millones, procedente del Chelsea. Vamos a continuar avanzando a ver si nos quitan algún jugador más. Avanzamos una hora. Ojo que viene otra oferta, vienen a por Don J. Malen, el Liverpool, que viene con 42 millones por nuestro jugador holandés. Tenemos que aceptar la oferta. Malen, que se marcha a Liverpool por 42 millones de euros. Ahora nos toca fichar a otro extremo, tú. Aquí está nuestro nuevo jugador, Jeremy Pino, por 42 millones y medio de euros. Ahí lo tenemos, 42 millones y medio. Por aquí llega otro fichaje. Acabamos de fichar al central Yalo del Lille por unos 10 millones de euros. Bastante buena oferta que le hemos hecho. Acababa contrato. Quedan 6 horas de mercado. A ver si podemos conseguir que no nos quitan a ningún jugador más. Solo pido eso, que no nos quiten otro jugador, por favor. Tenemos nueva oferta, malas noticias, porque viene otra oferta. En este caso es por Savitzer. Viene la Juventus con 25 millones de euros por el jugador austriaco. Tenemos que aceptarla de una. Ahí está, se marcha Marcel Savitzer a la Juventus. Ojo, porque se viene un fichaje, si me sale como yo quiero, increíble. Voy a intentar fichar a Pablo Gavi, el jugador del Barcelona. Vale, en 70 millones, por ahí que lo podemos sacar por alrededor de unos 80 millones de euros. Y tenemos exactamente 95 millones, así que yo creo que lo podemos conseguir. Negociamos con el FC Barcelona, vamos a ofrecerles 82 millones de euros. Y ahí está, nos llevamos a Pablo Gavi a la primera, no me lo puedo creer. No me lo creo. Ahí está Pablo Gavi llegando a las oficinas del Borussia Dortmund. No me lo estoy puto creyendo. Pablo Gavi acabamos de fichar, posando con la camiseta Pablo Gavi. No me lo estoy creyendo, chicos, es increíble. Acabamos de fichar a Pablo Gavi, procedente del FC Barcelona, por 82 millonacos de euros. Tenía que tensión en este final de mercado. Una hora, ya está. Ya no nos pueden quitar a nadie en este mercado de fichajes. Se acaba por fin. Tenemos nuestra plantilla totalmente completada, como veis. Hemos hecho bastantes fichajes. Hemos fichado a Inacio, a Dalot, a Cucurella, Sancho, Jonathan David. Yo creo, no sé qué opináis vosotros, dejadmelo por los comentarios, que hemos hecho un muy buen equipo. Yo creo que con esto podemos hacer bastantes cositas interesantes. Vamos a elegir nuestra estrategia. Vamos a poner tiki-taka, que es la que a mí más me gusta, y vamos a simular directamente hasta el 1 de enero a ver hasta dónde es capaz de llegar el equipazo que acabamos de hacer. Vale, gente, estamos ya por aquí en el 1 de enero y vamos a ver qué tal ha ido nuestro equipo. Por aquí tenemos la plantilla. De momento estoy viendo algunos cambios de media. Aquí tenemos nuestra posición en liga. Estamos quintos, empatados con el cuarto, así que se podría decir que estamos en puestos champion. Yo aquí no entiendo nada. En la Copa Alemana nos han eliminado en la ronda 2, pero espérate que el Borussia Dortmund del filial, o sea nuestro filial, está en cuartos de final contra el Bayern de Múnich. Yo no entiendo nada. Y en la UEFA Champions League, como veis, hemos quedado terceros, hemos caído eliminados, así que jugaremos en la Europa League contra el Slavia de Praga. Ojo, porque nos llega por aquí una oferta del FC Barcelona por Giovanni Reina.
así que lo tenemos que vender por menos de su valor, por 28 millones de euros, que abandona el Borussia Dortmund para irse al Fútbol Club Barcelona. Y la verdad que con 31 millones, a ver, podemos hacer cosas, pero tampoco... Tengo por aquí el fichaje de Baldanzi. Vamos a ver si podemos fichar a esta joven estrella italiana. No podemos fichar a Baldanzi, así que tenemos que ir a por otro jugador. Vale, chicos, se me ocurren varias opciones, pero la que más me encaja ahora mismo, se me ha ocurrido el fichaje de Isco Alarcón, el jugador del Betis. Vamos a ofrecerle 20 millones de euros. Ahí está Isco posando con la camisetita del Borussia Dortmund. Vamos a jugar la ida de la Europa League contra el Slavia de Praga, a ver qué tal juega este equipo. Al tiki-taka, recordad que tenemos el tiki-taka puesto. El brasileño para Isco, el fichaje Isco. Marcamos el primero. Primer gol de Isco en el Borussia Dortmund. Sigue en el área, la pega. Segundo gol del Borussia Dortmund. ¡Qué golazo de David, chavales! Para David en el área, el tercero. Ahí está. Madre mía, el Dortmund está desatado. Isco, el cuarto. Anthony en el área, la manita del Borussia Dortmund, increíble. Por aquí lo tenemos, nuestro rival va a ser la Atalanta. Yo creo que es un rival asequible. Ahí está Isco, el pase al lado para Sancho y marcamos el primero de estos octavos de final de la Europa League. El segundo gol del Borussia Dortmund iba a llegar en esta carrera de Jonathan David, que definía facilito contra el portero. El tercer gol iba a llegar en esta carrera al hueco de Jonathan David, que define con una facilidad increíble contra el portero. Partido finalmente que acabaría 5-3 con la victoria en casa del Dortmund. Acabamos de ganar al Atalanta en los octavos de final, así que vamos a ver quién es nuestro rival de cuartos. Ahí lo tenemos, nuestro rival de cuartos es el Olympique de Marsella. El partido se iba a poner bastante complicado y es que en la vuelta el Dortmund no iba a poder pasar del empate a 2 contra el Olympique de Marsella. Hasta tal punto que nos íbamos a jugar el pase a las semifinales en los penaltis. Ahí está el primero, Jonathan David. ¡Vamos! El Dortmund dependía de este penalti para pasar a las semifinales. No me falles, Anthony, por toda la escuadra. Ahí está, 4-1 en penaltis. Pasamos fácil a las semifinales de la Europa League. El Borussia Dortmund tenía nuevo rival en las semifinales y ese rival iba a ser la Roma. El primer partido de estas semifinales de la Europa League, el Borussia Dortmund iba a empatar sacando un resultado bastante bueno con goles de Slotterberg y de Sancho. El Borussia Dortmund se la jugaba en casa contra la Roma. Jugadores que sabían de la importancia de este partido, pero que además iban a haber rotaciones y es que iban a entrar en el 11 Félix Enmencha y Jeremy Pino por Sancho y por Isco, que estaban con molestias de los últimos partidos de liga. Pero aún así el Dortmund tenía clara una cosa: quería llegar a esa final de la UEFA Europa League. Vamos Jeremy, la pega Jeremy, ahí está, marcamos el primer gol de estas semifinales de la Europa League. Partido se iba a poner 2-3 en contra del Borussia Dortmund, que iba a tener una ocasión de empatar el partido en la prórroga con este centro de Jeremy Pino. Centro de Jeremy Pino al segundo palo para Mencha, que iba a rematar perfecto, pero le iba a parar el portero Pau López, hasta que de repente, no me preguntéis por qué, mira qué hace aquí el portero, se la mete para adentro, ahí está, video arbitraje, Jordan Pickford, el portero del Dortmund, se la mete en propia, mira, le mete un cebollazo para adentro y el Dortmund iba a empatar 3-3 en el minuto 113. Si paramos este penalti, estaríamos en la final. Tienes que pararlo, Kobel, tienes que pararlo, ¡vamos! Ahí está. Paramos el penalti decisivo. El Borussia Dortmund que va a ir a la final de la Europa League. Tras haber ganado una tanda de penaltis de infarto contra la Roma, íbamos a pasar a la final y como estáis viendo, ahí está nuestro rival de la UEFA Europa League. Nos enfrentaremos en la final al West Ham United, el partido más importante de toda la temporada para el Borussia Dortmund. Aquí llegaba el momento de demostrar que el proyecto del Borussia Dortmund era suficiente como para poder ganar un título. Jeremy Pino en el área, la pega Jeremy y ahí está, marcamos el primer gol en esta final del Borussia Dortmund West Ham para adelantarnos en la Europa League. West Ham iba a empatar el partido con este triangulazo para Correa, que definía perfecto contra Kobel, nada que hacer. Se ponía el partido 1-1 nuevamente. El Borussia Dortmund se iba a adelantar marcando el segundo gol del partido con esta pedazo de jugada de Jeremy Pino que le va a mandar en toda la escuadra. Ahí está el zurdazo en el área, inapelable a la escuadra para marcar el segundo. Qué buena esta contra de Vinoe. Se la lleva Gittens. Ahí está el pase para el canterano Müller. Qué golazo de Müller para sentenciar la final. El único gol que ha marcado en toda la temporada.
y tiene que ser en la final de la UEFA Europa League. Es una temporada de muchas dudas y de muchas ventas en el Borussia Dortmund. El equipo alemán por fin iba a tener su recompensa ganando esta UEFA Europa League, demostrándole al mundo entero que el proyecto del Borussia Dortmund estaba más vivo que nunca. Pues después de ganar esa Europa League contra el West Ham, vamos a hacer un repaso de cómo hemos quedado en el resto de competiciones. Como ya sabéis, en la Copa Alemana hemos caído en la ronda 2 bastante mal. En la Bundesliga hemos quedado terceros a 16 puntos del Bayern de Múnich, que es el que ha ganado la liga como siempre. Por aquí tenéis las estadísticas. Como estáis viendo, tenemos a David como el máximo goleador y a Anthony como el segundo. Respecto de las medias, aquí lo estáis viendo, Slotterberg ha subido 4 puntos de media, Pablo Gavi 3, Anthony 3, David otros 3. Así que hasta aquí va a llegar el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like, vuestro comentario, por supuesto, dejad vuestra suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo.